Entonces, continuamos con nuestros temas de Matemáticas 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre conjuntos y subconjuntos. Ese es el tema. Conjuntos y subconjuntos. Especialmente de los números reales. Ya saben, estuvieron viendo en las lecciones que los números reales se representan por una R con doble rayita vertical. Entonces, ese va a ser el símbolo para los números reales. Y ahorita vamos a adentrarnos en los números reales, en los subconjuntos de los números reales y en la lógica simbólica que hay en este tipo de área de las matemáticas que se llama matemáticas discretas. Ese es el área, ¿no? Y iniciamos, en matemáticas 1 se inicia con este tipo de matemáticas para poder tener la lógica fresca y cuando más adelante en otros cursos de matemáticas o en otros temas, pues tener ya una base sólida de la lógica y de la notación matemática. Entonces, primero vamos a definir qué cosa es un conjunto. Ustedes ya lo deben de tener fresco porque eso viene en las lecciones, pero igual lo voy a definir aquí. Definición. Un conjunto es un grupo donde viven elementos con características específicas. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. El conjunto de las vocales, Entonces, lo que queremos hacer es un grupo en donde los elementos de ese grupo tengan características específicas. Las características específicas en este caso es que las letras sean vocales. Por lo tanto, nuestro conjunto, ¿quién va a ser? Pues nuestro conjunto va a estar conformado, lo voy a poner aquí con un círculo. Nuestro conjunto va a estar conformado por la letra A, E, I, O, U. Ese va a ser nuestro conjunto de las vocales. Y bien, normalmente en teoría de conjuntos, aquí lo voy a poner como una nota, a los conjuntos se les asigna una letra mayúscula, mayúscula porque lleva acento en la U, porque es una palabra esdrújula, mayúscula. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo de las vocales, a nosotros le podemos poner yo quiero que este conjunto sea el conjunto A, por ejemplo. Entonces, el conjunto de las vocales va a ser el conjunto A. De aquí en adelante, cada vez que yo diga conjunto A, sabemos que me estoy refiriendo al conjunto de las vocales. Esto depende de cómo quieran ustedes nombrar al conjunto, al grupo de elementos con características específicas. Otra forma, lo voy a poner por aquí, otra forma de representar un conjunto es con llaves. Es decir, seguimos con nuestro ejemplo de las vocales. Entonces, nuestro conjunto A de las vocales va a ser igual a el elemento A, el elemento E, el elemento I, el elemento O, el elemento U. Entonces, fíjense cómo tenemos nuestras llaves. Estas que están aquí, para los que no las conozcan, se llaman llaves. Estas son las llaves. Y cada uno de los elementos que están adentro
elementos están siendo separados por una coma. ¿Sí? Así, cada elemento está separado por una coma. Perfecto. De esa manera nosotros también podemos identificar cuando hablamos de un conjunto. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un subconjunto? Te lo voy a poner por acá como definición también. Definición. Un subconjunto es aquel grupo con elementos que viven dentro de otro conjunto más grande. Dentro de otro conjunto más grande. Más grande. Y seguimos con nuestro ejemplo de las vocales. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Ahora yo voy a decir, vamos a poner aquí otro ejemplo. Ejemplo. Recuerden que para nosotros el conjunto A es el conjunto con los elementos A, E, I, O, U. Y vamos a inventarnos otro conjunto. Por ejemplo, el conjunto B. Y el conjunto B va a estar conformado por los elementos E, I y O. Entonces quiero que observen una cosa. El elemento E está presente en el conjunto B y también está presente en el conjunto A. El elemento I también está presente en los dos conjuntos y el elemento O también está presente en los dos conjuntos. Por lo tanto, esos tres puntitos significan por lo tanto, el conjunto B es un subconjunto, del conjunto A. Así simplemente, es un subconjunto de A. Porque todos los elementos de D están contenidos en A. Porque todos, ese símbolo significa todos. Aquí vamos a aprender mucha simbología. Esto aquí significa todos. Porque todos los elementos de B están en A. Cuando esto ocurre, decimos que D es un subconjunto de A. Y para no escribir tanto, en matemáticas tenemos los símbolos. Entonces, hay un símbolo específico para indicar subconjunto. Entonces decimos lo siguiente. Decimos, entonces, que, lo voy a poner con otro color, rosita, B es un subconjunto de A. Esta letra que parece como si fuera una C significa subconjunto. Bien, entonces ahorita o en un momento más les preguntaría yo en alguna lección algunos casos específicos de cuándo tenemos un subconjunto y cuándo pues no tenemos un subconjunto, cuándo tenemos, por ejemplo, un conjunto en donde a lo mejor les falta un elemento y con que les falte un elemento ya no va a ser subconjunto de otro. Y voy a hacer un ejemplo. Ejemplo. Ahora tenemos el conjunto, vamos a llamarle V. El conjunto V tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el conjunto Z
Z mayúscula, tiene los elementos 0, 4, 8, 9. Entonces, les pregunto, es pregunta, ¿el conjunto Z es un subconjunto del conjunto V? La respuesta es falso. Falso. Porque el elemento 0 no forma parte, aquí lo voy a poner así, no forma parte del conjunto V. Este símbolo que está aquí significa pertenece. Entonces vean, el elemento 0 sí está aquí, pero acá no está. Entonces le ponemos nosotros que el elemento 0 no está en el conjunto V. ¿Por qué le ponemos esa raya atravesada? Cuando ustedes se van a estacionar o sus papás se van a estacionar en un lugar prohibido, aparece así, ¿no? Y luego una raya. Ah, pues esta raya significa no, prohibido. Entonces, en matemáticas, cuando nosotros ponemos una raya atravesada como aquí, significa no. ¿No qué? Pues en este caso, no pertenece. Y como vean, el 4 sí está aquí, el 8 sí está aquí, el 9 sí está aquí, entonces bien, 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 el 0 no está. Por lo tanto, como el 0 no está en V, decimos que Z no es un subconjunto de V, y si decimos que no es un subconjunto de V, ¿qué hacemos? Le ponemos una diagonal, igual que acá. Vean que esto es muy sencillo. Lo complicado tal vez es familiarizarte con la simbología, poderla usar de manera correcta, pero los temas hasta cierto punto son intuitivos, son sencillos de comprender. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de números y voy a cambiar un poquito de tema. Esto no lo olvidemos porque lo vamos a estar manejando constantemente, pero ahora recordemos, tenemos diferentes tipos de números. Tenemos los números naturales. Esto lo voy a poner como un recordatorio porque se supone que ya lo vieron en las lecciones. Tenemos los números naturales y los números naturales son todos aquellos enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. O sea, estos tres puntitos, como ustedes ya debieron de haber intuido, significa etcétera. O sea, continúa. Tenemos otro tipo de números que son estos son los naturales. Naturales. Tenemos ahora los enteros. Y los números enteros son todos aquellos que no tienen decimales. Por ejemplo, etcétera, etcétera. El -5, el -4, el -3, el -2, el -1, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. O sea, los enteros abrazan a los naturales. Entonces, si los enteros abrazan a los naturales, ustedes podrán estar pensando que los naturales, lo voy a poner así, los naturales son un subconjunto de los enteros. Y esto es correcto. Los naturales son un subconjunto de los enteros porque todos los naturales están metidos aquí, en los enteros. Bien, tenemos otro tipo de números que son los racionales. ¿Cuáles son los racionales? Los representamos con una Q y los definimos de la siguiente manera. Los números racionales son aquellos números de la forma P entre Q, tal que P y Q pertenecen a los números enteros. ¿Qué dijo? Vamos a ponerlo aquí. Esto quiere decir, lo voy a escribir aquí, que P y Q son enteros. Y los números racionales
también se llaman fracciones. Entonces vean cómo, si ustedes tienen un número entero entre otro número entero, lo que les da es una fracción. Ejemplos de números racionales. Por ejemplo, menos un quinto, menos 4/7, un medio, 8/11, 27/31, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que se les ocurran, de manera que tengas un número entero entre otro número entero. Perfecto. Tenemos otro tipo de números, pero antes de avanzar al siguiente tipo de números, quiero detenerme un segundito más en los racionales. Entonces, vamos a detenernos o vamos a analizar un poco más los racionales. Por ejemplo, pensemos en este número. 4 medios. 4 medios, ¿qué número es? Es 2. Porque el número 4 dividido 2, 4 botellas de agua entre 2 personas le tocan, si no hay ningún gandalla, de 2 botellas a cada persona. Entonces, 4 entre 2 es 2 enteros. Y quiero que vean algo bien interesante. Este número de aquí de abajo, perdón, este número de aquí es un número racional y este número de aquí es un número entero. Ah, caray. Entonces, un número puede ser racional y entero al mismo tiempo. La respuesta es sí. Sí, estas son unas flechitas, para que no se confundan. Son flechitas diciendo que ambos pueden existir al mismo tiempo. Racionales, fracciones y enteros pueden existir al mismo tiempo. Vean este otro. Chéquense este. 10 medios. 10 botellas, 2 personas. Las 2 personas no son gandallas. ¿Cuántas botellas le tocan de agua? Botellas de agua. ¿Cuántas botellas de agua le tocan a cada persona? De a 5. Entonces, otra vez nos damos cuenta de que, pues de que un número racional, o sea, una fracción, puede existir de manera simultánea con un número entero. Ah, caray. Entonces, les pregunto algo. ¿Quién está abrazando a quién? ¿Las fracciones a los enteros o los enteros a las fracciones? Y esto es algo así como la siguiente frase. Todos los perros tienen 4 patas, pero no porque algo tenga 4 patas es un perro. Ahora vamos a aplicarlo aquí. Todos los números racionales, ¿sí? Todos los números racionales se escriben de la forma P entre Q. Perfecto. Primer premisa. Ahora vamos con los enteros. Todos los enteros tienen que no tener decimales. Entonces, ¿dónde quedó el perro y las 4 patas? Ahí les va. Todos los números enteros son racionales. O sea, un número entero, por ejemplo, el 10, puede salir de 20 entre 2. O sea, este es entero, este es racional. Ah, pues el entero sale de una fracción. Pero no todas las fracciones son enteros. Por ejemplo, un medio. Un medio no es una fracción, no es un entero, perdón. 27/31 no es un entero. Repito lo del perro y lo de las patas. Todos los perros tienen 4 patas. Todos los enteros son racionales.
Pero no porque algo tenga 4 patas es un perro. Pero no todas las fracciones son enteros. Entonces, ¿esto qué quiere decir, profesor? Tal vez se confundieron, pero eso es bueno en matemáticas. En matemáticas es bueno confundirte porque cuando te desconfundes, si es que existe esa palabra, cuando te desconfundes es cuando entiendes, ¿sí? Cuando haces clic con el conocimiento. Entonces, ¿qué significa? Que los números, esto significa que los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Si nosotros todo esto que estoy explicando lo pusiéramos en un diagrama, que de hecho es un ejercicio que está en la plataforma, tendríamos algo así. Tendríamos aquí pequeñito, tendríamos vamos a ponerlo así con azul, aquí tendríamos a los naturales. Pero ¿quién abraza a los naturales? A los naturales los abrazan los enteros. ¿Y quién abraza a los enteros? A los racionales. Excelente. ¿Y quién abraza a los racionales? Si ustedes ya hicieron sus lecciones, se van a dar cuenta que a los racionales los abraza los números reales. Voy a hacer este círculo un poquito más grande porque aquí se me va a escapar un tipo de números que ahorita lo voy a poner. Aquí están los reales. ¿Y los números reales quiénes son? Lo voy a definir muy rápidamente. Definición. Los números reales, o dicho de otra manera, el conjunto de los números reales son todos aquellos que conforman la recta, son todos aquellos que conforman la recta numérica. Son todos aquellos que conforman la recta numérica. ¿Y quién es la recta numérica? Es un ejercicio ese que se ve desde primaria, y no me estoy burlando. Desde la primaria se ve esto. Tenemos la recta numérica, sabemos que aquí está el 0, por ejemplo, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el menos 1, aquí está el 1/2, o sea, el 0.5, a lo mejor aquí está el 1/10, o sea, el 0.1, por aquí está el 0.7842160014, etcétera. O sea, la recta numérica tiene un montón de números decimales intermedios, pues, y números enteros, claro, y números racionales, etcétera. Todos esos números que forman la recta numérica son los números reales, es decir, los números reales son los papás de todos los otros conjuntos enteros, naturales, racionales. Y aquí hay un tipo de números que no voy a profundizar mucho porque quiero que vean las lecciones, que son un tipo de números extraños que no están adentro de los racionales, pero sí adentro de los reales, y son los números irracionales. Los números irracionales los representamos con una Q, con doble rayita, con una C arriba. Los números irracionales, lo voy a escribir aquí rápidamente, así, definición. Los números irracionales son aquellos que no se pueden escribir, como un racional. O sea, que no se pueden escribir como una fracción. Ah, caray, ¿y qué números son esos? Por ejemplo, ¿qué me dicen de este número? Pi. El número pi tiene un valor aproximado a 3.14, 15, 92, 65, 80 y algo, bla, 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 bla. Claro,
lo redondeamos aproximadamente a 3.1416, pero ese no es el valor exacto de pi. Ese es un valor aproximado. ¿Por qué? Porque pi no lo podemos escribir como una fracción. Otro número que no podemos escribir como una fracción es este, raíz cuadrada de 2. Si ustedes ponen en su calculadora, es más, lo voy a hacer, raíz cuadrada de 2, vamos a ponerle raíz cuadrada de 2, eso les va a dar aproximadamente 1.4142, 1, 3, 5, 6, 2, 3, y un montón de números. ¿Cuántos? Infinito. Infinito número de decimales. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes escribir esos números como una fracción. Por lo tanto, los números irracionales no son un subconjunto de los números racionales. No son un subconjunto porque no los puedes escribir como una fracción. Bien, ¿por qué es importante todo esto que les estoy diciendo de los números? Porque las matemáticas utilizan a los números para poder interpretar la naturaleza, para poder generar más conocimiento, más teorías, ayudar a la física, a la química, a la biología, a las ciencias sociales. Los números es el lenguaje del universo. Claro, está el álgebra, el cálculo, que en vez de números utiliza muchas letras, pero la esencia son los números. Entonces, nosotros tenemos que conocer qué tipo de números hay, cómo se relacionan esos conjuntos de números para poder entender realmente la utilidad que tendrían en cada una de las áreas de las matemáticas distintas. Así que esta clase magistral la vamos a dejar hasta este punto.